Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la tertulia que tan generosamente han compartido Carlos Blanco y Manuel López Arrabal. Carlos Blanco es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas, carreras que cursó simultáneamente y concluyó en 2007 con 21 años de edad. A los 12 años, el diario El Mundo de España y numerosos medios de comunicación internacionales le consideraron el egiptólogo más joven del mundo. Ha publicado más de 20 libros, así como numerosos artículos de investigación en revistas españolas e internacionales que versan sobre filosofía, historia y cosmología. Actualmente, Carlos Blanco es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Es miembro fundador de Altius Society, que en colaboración con la Oxford Martin School organiza anualmente una conferencia en Oxford para abordar los grandes problemas de la humanidad. Manuel López Arrabal, coordinador del área de ecología del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica y también quien cogestiona los ámbitos de tecnología y de sociedad en este congreso, es funcionario de la Administración General del Estado Español desde 1991. Investigador, escritor y divulgador sobre distintas temáticas de ámbito global y activista medioambiental a nivel local en Sevilla. Ha publicado más de 70 artículos, principalmente sobre ecología, autor del libro La huelga tranquila de 2010, coautor junto a Emilio Carrillo de Glocalismo del año 2011, autor de Inmortalidad y Eternidad del año 2013 y coautor del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso del año 2020. El título de esta tertulia es La filosofía ante los retos del presente, transhumanismo, inteligencia artificial y nuestra conciencia como especie. Y sin más, los dejo en compañía de Carlos Blanco y de Manuel López Arrabal, agradeciendo vuestra atención una vez más. Que lo disfruten. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muchísimas gracias por la Bueno, invitación. Un saludo a todos. muchísimas gracias a ti por acceder a estar aquí conmigo, con nosotros, con todos los componentes de este proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica. Y bueno, de cara al congreso, primer congreso de este proyecto, que bueno, va a aglutinar a muchos ponentes, habrá entrevistas, en este caso una tertulia entre amigos, entre tú y yo. Y bueno, entre ambos acordamos un título para esta tertulia, que voy a leer cuál es, para que a partir de ahí pues ya empecemos a dialogar. La filosofía ante los retos del presente. Transhumanismo, inteligencia artificial y nuestra conciencia como especie. Diálogo con Carlos Blanco. Bueno, pues Carlos, en relación a este tema tan profundo, donde llevo cierto tiempo profundizando, investigando, y me ha dado pie incluso a proponer dentro del proyecto hacer dos ponencias, una relacionada específicamente con la inteligencia artificial y otra relacionada con el transhumanismo. Ambas, pues, serán grabadas dentro de poco también y se entregarán como ponencias. Y bueno, consultando en tu página web, he visto que tienes más de 20 libros publicados. Hay uno en concreto que he buceado en él, lo he disfrutado y he tomado buena nota y me han servido para ambos trabajos, el de inteligencia artificial y transhumanismo, y es el libro de Conciencia y Mismidad. ¿Vale? Ya sobre él, si encarta, pues hablamos un poquito, que seguro que nombraré algunas cuestiones. Pero me llama la atención en tu página web que además de tu amplísimo currículum, que no lo voy a decir, está disponible para cualquier persona, veo que eres miembro fundador de Altius Society. Disculpa mi inglés porque No te preocupes. En Disculpado. colaboración, claro, esta fundación
en colaboración con la Oxford Martin School, organiza anualmente una conferencia acerca de los grandes problemas de la humanidad. Y desde el punto de vista ético y filosófico abordáis temas como el transhumanismo, la inteligencia artificial y la gobernanza global. Entonces, yo quería preguntarte, tengo mucha curiosidad. En la última edición se ha planteado como temas fundamentales el transhumanismo y la inteligencia artificial, ¿o hay otros temas de relevancia a nivel global que también acaparan la atención de esa conferencia anual? ¿Cuándo fue la última? Cuéntanos un poco, Carlos. Ante todo, quería reiterar el agradecimiento por haberme invitado. La verdad es que cuando me lo sugeriste me pareció un proyecto interesante, ¿no? O sea, extraño en el sentido de sui generis, arriesgado, original. Y bueno, pues yo creo que justamente también ese carácter interdisciplinar es una de las cosas que me convenció, ¿no? de participar y bueno, tanto por carácter como por intereses, siempre valoro mucho a todas aquellas personas que buscan establecer puentes entre visiones del mundo, entre ciencias, entre ramas del pensamiento y en ese sentido mi enhorabuena por intentar conectar tantas áreas y sobre todo con cuestiones que afectan a la humanidad hoy en día. O sea que muchas gracias y además he visto que vais a tener a grandes especialistas a quienes yo admiro, por ejemplo, en inteligencia artificial, porque yo siempre lo digo y lo debo repetir, yo no soy un experto en inteligencia artificial y mis conocimientos son muy escasos, ¿no? Tienden a cero en comparación con los de ciertas personas que habéis invitado, pero sí es cierto que desde hace bastante tiempo me he interesado por la cuestión más filosófica y humana, antropológica, casi por el desafío conceptual, ¿no? Por lo que supone poder crear una mente no biológica, ¿no? En un soporte no biológico. A mí eso siempre me ha fascinado. ¿Y por qué no crear una mente superior a la humana, ¿no? Es como yo a veces, me imagino que más gente a lo mejor tiene esa sensación, estoy cansado de la mente humana en el estado actual, ¿no? Me gustaría tener una mente, que los humanos tuviéramos una mente distinta, que fuera capaz de trascender las deficiencias que tiene la nuestra, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con el transhumanismo y la inteligencia artificial, que filosóficamente para mí están conectados precisamente por eso, por la posibilidad de crear algo por encima de lo humano, algo superior al humano, pues me ha interesado mucho. Y lo que era un interés más puramente especulativo, pues es verdad que tuve la suerte de conocer cuando yo estaba en Harvard, en Boston, a personas quizás de mentalidad más práctica que la mía, pero que también estaban muy interesadas por las mismas cuestiones. Y entonces empezamos a crear una reunión anual en Oxford de una manera bastante humilde, sencilla, pequeña al principio, ¿no? O sea, modesta. Y efectivamente, inicialmente tuvimos ese apoyo. De hecho, una de las conferencias la organizamos en la Oxford Martin School. Luego ya nos emancipamos y lo que empezó siendo algo muy modesto, pues ha crecido y hemos tenido ya 10 ganadores del premio Nobel. Y he tenido la suerte, además, de invitar a algunas de las mentes que más admiro, ¿no? Por ejemplo, el profesor Jean-Pierre Changé, uno de los grandes neurocientíficos, pedagogos, también estadistas internacionales, grandes escritores, hemos tenido también algún premio Nobel de literatura. Y es eso, ¿no? A mí siempre me ha fascinado desde que era muy, muy pequeño la posibilidad de unir a los seres humanos mediante el conocimiento, mediante el saber, ¿no? Una especie de cooperación intelectual donde haya matemáticos, físicos, químicos, biólogos, filósofos, historiadores, creadores artísticos. Eso es un sueño que siempre he tenido, ¿no? Desde la infancia y adolescencia. De hecho, uno de los textos filosóficos más tempranos que escribí se titula Proyecto de una suma universalis, ¿no? Como en la Edad Media las sumas, pues una especie de integración, de compendio de todo el conocimiento humano. Y es cierto que además en estas conferencias, pues aparte del entorno que es Oxford, ¿no? Que pues esa universidad no solo tan prestigiosa hoy en día, sino que tiene también ese aspecto de comunión con la historia, ¿no? Son casi 1000 años de historia, 1000 años de historia ininterrumpida de contribución al saber, y tener a grandes mentes de todas las ramas del conocimiento discutiendo sobre un tema, puede ser, por ejemplo, el cerebro del futuro o la inteligencia o el transhumanismo o la educación, pues para mí es algo de lo que me siento muy orgulloso, ¿no? Es algo que yo creo que es útil para la humanidad y en ese sentido yo creo que puede dar grandes frutos. Y personalmente,
desde el punto de vista subjetivo he aprendido tanto, o sea, porque estar cenando en los colegios de Oxford, pues un día con un premio Nobel de Química, otro con uno de Economía, otro con uno de Física, o con un filósofo que está trabajando en un tema muy interesante, o con un estudiante brillante de la India o de otro país, eso es algo que es incomparable, ¿no? Entonces me considero un privilegiado. Pero al final son cuestiones que nos afectan a todos, ¿no? O sea, yo creo que es intentar ir siempre un paso por delante de los temas que ahora nos parecen actuales o urgentes para ver aquello hacia donde puede tender la humanidad. Y en este sentido, yo creo que los temas que tú has mencionado y los que estamos abordando en este congreso, pues apuntan en la misma dirección. Claro, muy bien. Entonces, entiendo que esta conferencia anual se imparte en Oxford, en la En la universidad. Oxford Union, de hecho, la Oxford Union es de hecho, es una de las salas más bellas de Oxford. Ahí ha hablado Claro. pues, Winston Churchill y grandes personalidades. Es donde es la sociedad de debates de Oxford, ¿no? Entonces, bueno, pues además es un tema muy, muy bello de la conferencia Altius. Esto me lo dijo un premio Nobel, Harold Varmus, que asistió y dice, lo que más me ha gustado de la conferencia no es tanto, bueno, pues efectivamente que hay grandes mentes, medallas Fields, premios Nobel, lo que quieras, porque bueno, esta gente está acostumbrada a eso, ¿no? Y en Oxford además, pues, sino que había también gente joven, ¿no? Hay estudiantes que han terminado el grado, que están empezando el doctorado, y hay un proceso de selección, ¿no? Porque como además el número de personas que pueden asistir es un numerus clausus, ¿no? Dado el tamaño de la sala, y además no queríamos hacer una conferencia grande, sino más pequeña para que se pudiera interaccionar, ¿no? Yo siempre digo que en estas conferencias, tan interesante como escuchar a los ponentes y luego preguntar y discutir, sin miedo, da igual que el que hable sea un premio Nobel, o sea, al final es el saber es lo más democrático, ¿no? Si una idea, si tú tienes algo interesante que decir, da igual quién seas o de dónde vengas, es los descansos, ¿no? Porque en los descansos es donde hablas, esas conversaciones más informales, más en petit comité, pues, y luego las comidas y las cenas en los colegios, pues es una Claro, experiencia muy única. bien. Pues fíjate que en principio, a la hora de buscar a ponentes, en mi caso responsable del área de inteligencia artificial y de transhumanismo, la primera en el ámbito temático de tecnología y el transhumanismo dentro del bloque temático de sociedad, pues mi idea era que en ambos casos hubiese un filósofo, pero también la parte científica, ¿no? Que estuviese representada. En inteligencia artificial, pues tenemos a Ramón López de No, Mántaras, que sé yo que le he lo conoces. escuchado, un experto, vamos, no, por eso Sí, digo sí. que yo no sé nada, o sea, eso sí que sabe de Ya inteligencia él artificial. ha grabado su ponencia, recientemente la acabo de escuchar, y fíjate que como filósofo, pues en principio pensé, buscando a quienes podían aportar más en relación a la inteligencia artificial o el transhumanismo, queríamos fichar a Nick Bostrom, que por Ah, cierto, él es profesor doctor de filosofía allí en la Universidad de Oxford, y también he leído que es director del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Evidentemente, bueno, evidentemente no, simplemente intenté contactar a través de su web y la persona de contacto me dijo que por motivos de agenda no era posible. A partir de ahí, bueno, empecé a buscar a otros filósofos y te encontré y quise que pudieras impartir esa ponencia. Y muy amablemente, pues me dijiste que al no ser experto, que podíamos tener una tertulia sobre el tema, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero fíjate también que por casualidad o por causalidad, como me gusta decir, también Miklos Lukács, que es doctorado en ciencia e innovación, profesor investigador en la Universidad San Martín de Porres, en Lima, Perú. Él también ha hecho un programa de formación de inteligencia artificial allí en Oxford. En su currículum pues viene puesto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Oxford parece que sí, se bueno, sitúa en el centro, ¿no? el De todo Instituto para el esto. Futuro de la Humanidad, efectivamente, el que dirige Bostrom, y luego su número 2, que yo le conozco bastante, que ha venido a casi todas las conferencias Altius, que es Anders Sandberg, que es muy interesante, y de hecho también vino a mi universidad aquí en Madrid, a la de Comillas, es muy interesante. No, tiene gente de primer nivel, ese y el centro que hay en Cambridge, el de Center for Existential Risk, ¿no? El que dirige Lord Rees, el que ha sido astrónomo real de Su Majestad, que también vino a Altius, que es físico, cosmólogo, pero que también se ha interesado muchísimo por cuestiones de actualidad. Y es curioso, ¿no? Como Oxford y Cambridge en eso, o sea, el mundo Oxbridge se ha erigido casi en el epicentro
de una reflexión sobre todos estos temas de transhumanismo y del impacto de los riesgos existenciales, ¿no? De efectivamente el aspecto positivo, pero también el lado oscuro que eso puede tener para la humanidad. Y con respecto a lo que dices de la filosofía, fíjate que yo desde que surgió Altius, una de las casi exigencias que puse, o desde luego lo trabajé bastante, es que hubiera un panel de filosofía, siempre. Es decir, que tuviéramos, y tenemos siempre la misma organización, un panel científico-tecnológico, un panel ético-filosófico, un panel de economía, un panel de política internacional, no política local, sino geopolítica, y un panel de asuntos sociales, de cuestiones más sociales. Pero el panel filosófico y ético a mí siempre me ha parecido esencial. Y todo el mundo estaba de acuerdo conmigo, que al final abordar estos temas solo desde el punto de vista del conocimiento científico o de las posibilidades tecnológicas o económicas, ¿no?, que genera, o geopolíticas, sin entrar también a veces en un debate más profundo sobre los fines, no solo los medios, sino todo esto para qué y a dónde nos lleva como humanidad, no tenía mucho sentido. Entonces, me alegra que pienses igual, ¿no? O sea, que efectivamente la reflexión ética, filosófica, incluso también desde el mundo del arte, tiene mucho que decir en estos temas. Muy bien, pues y una última cuestión. ¿Están disponibles para ver por internet en algún canal o alguna plataforma las ponencias de esa conferencia? Las ponencias no, porque se hacen con Chatham House Rules, sobre todo para que los ponentes se sientan cómodos, pensar que no es lo mismo cuando estás siendo grabado, que incluso la interacción, las preguntas. Lo que sí se publica son los informes, los reports. Y de hecho tenemos, por ejemplo, yo creo que ya han salido varios, en la página web de Altius se pueden descargar. Yo creo que el que mejor quedó es el de Educating for the Future, ¿no? Educando para el futuro. Que es una de las más interesantes que hemos tenido, porque en el tema de la educación convergen también todos estos temas, ¿no? O sea, es Bien, casi bien. una cuestión aglutinante, y eso se puede descargar, o sea, eso sí lo tenemos. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema que tiene que ver quizá con la parte final de nuestro título, que es la conciencia como especie. A mí esto me preocupa y me ocupa mucho últimamente, porque todos sabemos que las tecnologías van avanzando, van progresando, pero no al mismo tiempo va progresando la cuestión moral, la cuestión ética, la cuestión espiritual, ¿no? La aceleración tan trepidante de las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías convergentes, de la inteligencia artificial, no lleva aparejado ese progreso moral, espiritual tan necesario, ¿no? Entonces, detrás del concepto de transhumanismo, que de alguna manera yo humildemente lo entiendo como una situación transitoria hacia lo que se está postulando la era del poshumanismo, que vendría inmediatamente después, lo que significa que esto va a deshumanizar al ser humano en algún grado, o en gran medida si la gran parte de la población mundial se deja seducir por las grandes comodidades y ventajas que las tecnologías nos aportan, y sobre todo por las promesas que ciertos grupos transhumanistas o ciertas personalidades de renombre pues nos hablan que la mejor solución para seguir evolucionando biológicamente es fusionarnos con las tecnologías, incorporar las tecnologías en nuestros cuerpos biológicos, de manera que incluso pudiera llegarse el momento en que la biología incluso pudiese no ser necesaria y poder pasar del poshumanismo incluso al posbiologismo. Entonces, bueno, a mí esto, como la conciencia como especie, requiere un gran esfuerzo y ocupación por parte de pensadores de todo el mundo, y en que realmente, bueno, hay que buscar los puentes. Tú has nombrado antes lo importante que es crear puentes. De hecho, hago el inciso de que el subtítulo del Congreso Internacional de Conciencia, Sociedad Distópica es "De la distopía a la libertad, creando puentes". En ese sentido, los dos trabajos en los que estoy ahora inmerso, en relación a la inteligencia artificial, por ahora el título que lleva es "La décima inteligencia", inteligencia entre comillas, ya que incluso Ramón López de Mántaras, él habla que no se puede hablar la inteligencia artificial específica, que son las inteligencias que solamente pueden operar en un campo determinado en el que está especializado y que lo hace mucho mejor que los humanos. Pues todas las inteligencias artificiales específicas
no tienen esa versatilidad que tenemos los seres humanos a nivel general, que sería el siguiente paso, la inteligencia artificial general. Incluso Ramón López de Mántaras me ha aclarado mucho en el sentido de que la inteligencia artificial general permite hacer muchas tareas, pero sin aprender, porque hasta ahora la inteligencia artificial específica no aprende, no es inteligente, tal y como entendemos los seres humanos, aunque se les pone esas etiquetas de que aprenden y de que son inteligentes. No descarta que en el futuro sí puedan aprender y puedan ser más inteligentes, y que esa inteligencia artificial general, que después de 40 años trabajando en el tema, en este campo, pues ve muy lejos todavía que se alcance ese punto de inteligencia artificial general, y mucho más lejos aún la inteligencia artificial fuerte. Que es, yo pensaba que era lo mismo, pero no. La inteligencia artificial fuerte sería algo así como lo que Nick Bostrom en su ensayo, me lo leí, lo subrayé y de ahí he sacado mucha información, superinteligencia, ¿no? Para mí es sinónimo, superinteligencia de inteligencia artificial fuerte. Más que nada para quienes nos oigan, estos conceptos que parecen complejos, pero bueno, se pueden delimitar en esos tres ámbitos que he planteado. Entonces, bueno, para poder escucharte, que me interesa muchísimo, yo pienso que crear puentes es lo urgente en este caso entre las personas que consideramos que la biología no ha llegado a su techo, que realmente todavía seguimos en un proceso de evolución y, por tanto, dar ese salto cualitativo en relación a acelerar nuestra evolución gracias a las máquinas y a las ciencias, quizás no es necesario, salvo que se usen debidamente para personas que tienen deficiencias, discapacidades, falta de miembros, dificultades cognitivas o sensoriales, que las tecnologías ahí bien aplicadas pueden ser muy útiles. Pero las personas sanas, que realmente sentimos que queremos seguir evolucionando y avanzando, tanto en lo biológico como en lo cognitivo y en lo espiritual, bueno, tenemos ahí un gran campo y podemos, por supuesto, hacer uso de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, esto que estamos compartiendo entre tú y yo en este momento, pues es una forma maravillosa de utilizar la tecnología para seguir progresando y evolucionando. Ahora, insertarnos chips o insertar los hackers. Bueno, en su libro albedrío cada persona puede hacer lo que quiera, pero creo que hay que poner la información de que realmente la evolución biológica, o como a mí me gusta llamar, las tecnobiologías de la naturaleza, de la madre tierra, siguen haciendo su función, y hay que conocerlas, hay que profundizar en el interior de cada uno de nosotros y observar la naturaleza. Por contra, pues las biotecnologías también son muy útiles, como acabo de apuntar, pero pienso que las biotecnologías deben de tener un límite en lo ético en relación a su uso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de todo esto, Carlos? Hombre, bueno, son bastantes cuestiones enormemente interesantes que efectivamente están conectadas. Bueno, decir, por partes, ¿no? Yo he de reconocer que a mí del transhumanismo lo que más me interesa es la parte teórica de efectivamente abrir el debate, un debate a mi juicio necesario, sobre la naturaleza humana, lo humano y por qué tenemos que tomar lo humano como el límite de la evolución, ¿no? Como si fuera ya la estación definitiva y no hubiera un horizonte ulterior a eso. Entonces, a mí me interesa muchísimo como posibilidad teórica pensar qué puede haber más allá de eso y cómo podríamos acelerar un proceso tan lento como es el de la evolución biológica, tan lento, tan incierto, tan azaroso en el fondo. Tiene una parte de necesidad, pero tiene una parte de azar, mediante la inteligencia humana que ha creado que es el artífice de la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Pero si te soy sincero, claro, la posibilidad teórica que me fascina, y por eso he leído mucho del transhumanismo y he conocido a transhumanistas y he reflexionado sobre ello, luego cuando entramos en los elementos técnicos prácticos, yo me he vuelto bastante escéptico. Es decir, yo creo que el transhumanismo ha llegado demasiado pronto y muchas de las cosas que promete estamos años luz y no se van a lograr en las décadas cercanas, ¿no? O sea, que es un horizonte bastante lejano. Y en este sentido estoy completamente de acuerdo con lo que decías antes. Una inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia artificial
con estados mentales, con capacidad de representarse el mundo y de experimentarlo subjetivamente, es decir, en el fondo esto tiene que ver con la conciencia, una inteligencia artificial que es dueña de sí misma, que sabe que existe, que refiere todas las representaciones a ella misma, eso yo honestamente lo veo muy lejano ahora mismo por lo que leo y cuando hablas con personas que están trabajando en el ámbito de inteligencia artificial. Es decir, que a veces cuando hablas con los que están trabajando en ese ámbito, te vuelves más escéptico que cuando hablas con personas que son más divulgadoras o etcétera. Es decir, yo creo que eso está muy lejos. Efectivamente, una inteligencia artificial general, bueno, yo no lo veo por qué tiene que ser eso imposible. Es decir, yo no veo ninguna razón por la que no vayamos a ser capaces de crear una inteligencia artificial que no solo sea mejor que nosotros en la ejecución de determinadas tareas, sino que tenga esa capacidad de cambiar de tareas, ¿no? De abarcar diversas tareas. Lo que mencionabas, la versatilidad. Yo eso no lo veo, no veo ningún problema, ¿no? De por qué no debería ser. Es una cuestión no cualitativa, sino de grado, ¿no? De desarrollo. Pero claro, la inteligencia artificial fuerte, que tiene que ver con esos estados mentales, yo filosóficamente no veo ninguna objeción a priori, es decir, yo no veo por qué debería ser imposible, pero luego en la práctica, por lo que he leído, por las dificultades técnicas a las que nos enfrentamos, efectivamente quizás sea un problema que trasciende de momento el alcance de nuestras capacidades técnicas, incluso teóricas. O sea que tendríamos que progresar bastante. Eso por un lado, pero por eso me mantengo agnóstico, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a ser posible? No encuentro un argumento a priori, así como por ejemplo Roger Penrose, a quien admiro profundamente, es Roger Penrose, él encuentra argumentos a priori, ¿no? Contra la posibilidad de una inteligencia artificial fuerte. Se basa en el teorema de incompletitud de Gödel, etc. Bueno, humildemente yo creo que eso no se aplica al campo de la inteligencia artificial fuerte, yo creo que son ámbitos distintos y que eso no tiene por qué impedir que seamos capaces de construir una inteligencia artificial fuerte. Por supuesto, nunca va a ser una mente perfecta, ni completa, ni divina, pero una mente parecida a la nuestra. Yo eso no veo dificultades prácticas inconmensurables, pero no veo dificultades teóricas inconmensurables, por así decirlo. Entonces, el transhumanismo sí me parece fascinante, ese elemento, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que la mente humana y lo humano, ya tal y como se ha consolidado desde el origen del Homo sapiens, ya es lo definitivo? No, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que esperar a una evolución biológica tan lenta? Bueno, a lo mejor podemos acelerar. Y esa es la parte que más me fascina, ¿no? No conformarnos con la naturaleza humana, sino al final pensar que gracias a la cultura humana que ha creado la tecnología, que es el artífice de la tecnología, podemos también cambiar la naturaleza humana. Ya sé que esto genera muchísimos recelos, pero bueno, efectivamente aquí está la cuestión ética. Primero, ¿para qué lo haríamos? Si realmente es para tener una mejor vida. Segundo, ¿a cuántos afectaría? Y en tercer lugar, que es una cuestión ética insoslayable, la libertad. ¿Se nos impondría desde arriba o tendríamos capacidad de elegir? Estos son interrogantes éticos inaplazables que nos darían para, bueno, luego si quieres podemos comentarlos con más detenimiento, pero nos darían para muchísimo tiempo. Y en tercer lugar, relacionado, que es casi la primera pregunta que tú planteabas, pero que me parece la más importante de los tres temas, más importante que la cuestión de la viabilidad de una inteligencia artificial o de los horizontes técnicos y éticos del transhumanismo, me parece más importante aún y más fundamental la pregunta por nuestra conciencia como especie. Porque claro, si miramos la historia y la prehistoria humana, por lo menos aquello de lo que tenemos evidencias, lo que me parece que está fuera de toda duda es que sin haber evolucionado biológicamente de una manera significativa, no sé, vamos a decir, los últimos 40.000 años o incluso 50.000 años, que sepamos, pero desde luego no ha habido cambios evolutivos drásticos, no ha habido un cambio de paradigma evolutivo que haya transformado radicalmente nuestra especie. Solo con la evolución cultural, con el progreso del conocimiento humano, con la evolución de la mente, hemos logrado todo lo que hemos logrado, que es absolutamente asombroso. Hasta el punto de que ahora nos estamos preguntando por los límites de lo humano y por si podemos superar lo humano, cuando casi todos los filósofos, hasta tiempos muy recientes, se había tomado la naturaleza humana y la mente humana y la finitud humana como un límite insuperable. Entonces, ¿merece realmente la pena merecen la pena todos los riesgos que puede comportar un intento de cambiar las estructuras biológicas de la naturaleza humana a fin incluso de trascender la biología,
cuando con la misma biología, pero con el progreso de la mente, hemos logrado todo el desarrollo de la ciencia, cuando no sabíamos prácticamente nada sobre cómo funcionaba el universo, y hemos logrado tener modelos fundamentales que nos informan sobre los principios en los que se basa el universo, y hemos podido condensar el universo en pocas ecuaciones, y hemos podido comprender la transmisión genética, y ahora estamos adentrándonos en la naturaleza de la mente humana, y hemos podido desarrollar las artes, la filosofía. ¿Merece la pena asumir esos riesgos? Porque yo no estoy muy seguro de que, sobre todo en el estado actual de la técnica, que por mucho que algunas digan que no, yo creo que es bastante precario en muchos aspectos, y en el tema de la inteligencia artificial yo creo que es todavía muy precario, estamos empezando. ¿Merece la pena arriesgarnos cuando solo con el cultivo de la mente hemos logrado todo esto? Es que yo tengo mis dudas. Yo al principio lo tenía muy claro, digo, sí, sí merece la pena, pero también porque no era consciente de los límites, de que ahora mismo no sabemos tanto como creemos saber y de que no podemos hacer tanto como creemos que podemos hacer. Y esta es mi gran pregunta. Por eso yo honestamente el transhumanismo lo sigo viendo más como un modelo filosófico, como algo de interés filosófico. Tú mencionabas mi libro Conciencia y Mismidad. Ese libro salió en 2012-2013 cuando yo no había oído, creo que lo menciono en una nota a pie de página porque justo cuando ya lo mandé casi a la editorial había oído algo del transhumanismo y dije, qué interesante, esto recoge muchísimos. Es casi como de eso cuando descubres que hay gente que está diciendo cosas muy parecidas a las tuyas o en paralelo y no te habías dado cuenta. Y resuena muchísimo con mis propias inquietudes filosóficas, que es la idea clave de ese libro, es la conciencia como autosuperación, ¿no? Que la conciencia siempre tiene la capacidad de autosuperar cualquier límite, cualquier representación que parece una determinación infranqueable, ¿no? Eso lo llamé ulterioridad, ¿no? Ir siempre más allá, el horizonte ulterior, ir más allá de lo dado. Y dije, bueno, claro, el transhumanismo entra de lleno en esto. Pero fíjate, cuando luego empecé a leer más a fondo de lo que sería ese resultado del transhumanismo, que sería lo posthumano, ya no me pareció tan interesante. Entonces, del transhumanismo me quedo con la idea o con la reflexión sobre la posibilidad de trascender lo humano, de superar los límites biológicos de lo humano, que es la definición original de Sir Julian Huxley, ¿verdad? Me quedo con la parte transhumanista, pero no necesariamente con la parte posthumana. Es decir, efectivamente, el ser humano yo creo que es aquel ser de la naturaleza que casi por una necesidad innata está siempre intentando superar cualquier tipo de determinación dada, cualquier límite. Y eso me parece que es el espíritu de la filosofía transhumanista y coincido con ello. Pero lo posthumano y sobre todo algo completamente independizado de la biología ya es lo que ahora mismo me genera bastantes dudas. Porque yo digo, ¿para qué si probablemente vayamos a poder alcanzar el mismo resultado sin necesidad de asumir tantos riesgos? Es siempre un análisis coste-beneficio. Yo creo que aquí se tiene que hacer. Y más aún que un análisis coste-beneficio, es un análisis desde el punto de vista de los fines, del sentido de todo esto. Queremos ser superiores a lo humano, ¿para qué? Yo creo que tendríamos que entonces que llegar a un cierto acuerdo sobre cuáles son los fines universales en la existencia humana, aquello que podría dar sentido a una existencia humana superior a la nuestra, ¿no? El conocimiento, la comprensión, la creación artística, la solidaridad. Estas son cuestiones que se tienen que plantear, ¿no? Pero insisto en que una cosa es la parte teórica y otro es el realismo técnico y científico. Hoy en día estamos muy lejos de hacer muchas de las cosas que se han prometido. Y me he leído bastante de Ray Kurzweil y sé que él pone esas fechas, ¿no?, sobre la singularidad. Agradezco que se haya comprometido con una fecha concreta porque, claro, esto es como aquellos que hacen predicciones a 100 años vista. Bueno, pues yo también puedo predecir que en el año 2551 se habrá creado una inteligencia artificial fuerte. Como nadie va a estar para comprobarlo, pues puede decir cualquier cosa. Pero él sí se ha atrevido a hacer predicciones en un espacio, en un lapso realista. Yo honestamente creo que esas previsiones no van a cumplirse. Es decir, que una cosa es efectivamente que aumentemos la capacidad de procesamiento de información, pero llegar a una inteligencia artificial fuerte ya no es solo conseguir procesar más
información y de mejor manera, sino yo creo que es dar un salto cualitativo, es referir toda esa información a uno mismo, es integrar toda esa información en la subjetividad. Y eso no encuentro razones a priori, pero ahora lo veo muy complicado. Ojalá, porque si te soy sincero, me encantaría como experimento, estoy deseando que se supere la mente humana, ¿no? O sea, yo no tengo ningún... Estoy deseando, ¿no? Casi a ver qué surge, pero lo veo bastante lejano. De todas formas, yo matizaría y ampliaría que la evolución del ser humano, si solamente nos quedamos con su componente biológico y mental, nos quedamos cortos. A mí me gusta, bajo mis vivencias, experiencias e intuiciones, complementarlo y ampliarlo con el campo de la espiritualidad, el cultivo de la espiritualidad, ¿no? Del mundo interior de cada cual. Por ejemplo, hay otro ponente en el Congreso que es Joan Antoni Melé, que él es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, fue subdirector general de Triodos Bank aquí en España y él lleva 40 años estudiando de la antroposofía, bebiendo de Rudolf Steiner y de otros muchos antropósofos, y que realmente él considera que la humanidad todavía no ha alcanzado el grado máximo de libertad y que el cultivo interior, al igual que cada día podemos entrenar la mente o el cuerpo, el cultivo de lo espiritual, de lo trascendente, lo que es oír nuestro corazón, ¿no? Como se suele decir, también parece que la ciencia ha descubierto neuronas en ese órgano tan maravilloso y tan vital, donde, bueno, la intuición es algo que personalmente me ha dado mucho, ¿no? Y lo que es la inspiración a la hora de trabajar sobre determinados temas, donde en principio no tengo unos conocimientos previos amplios, académicamente pues no tengo ninguna carrera universitaria, pero cuando me siento inspirado, tranquilo y con las ideas muy claras hacia dónde quiero profundizar y llegar, bueno, me surgen una serie brotan conocimientos e información desde mi interior que, bueno, me hacen estar agradecido plenamente. Entonces creo que la evolución del ser humano, aparte de lo físico, biológico y mental o emocional, nos queda mucho aún. De hecho, bueno, cada año, cada 4 años vemos que en las Olimpiadas físicamente cada vez hay atletas que van consiguiendo nuevos récords, que evidentemente si aplicamos tecnología, que ya se ha hecho en algunos casos, todavía esos récords son mucho más llamativos, ¿no? En el ámbito mental, yo pienso que el ser humano ha llegado a un punto extraordinario desde el punto de vista de lo abstracto, ¿no? De lo analítico, de la disección del conocimiento y la profundización sobre él. Pero quizás, como dice Joan Melé, aún nos falta ese cultivo de lo interior, ¿no? Para que la humanidad siga asentada en esos pilares básicos de lo espiritual, de lo moral, de lo ético, y que evidentemente podamos seguir progresando, como tú bien dices, en el ámbito de las tecnologías como soporte, como instrumentos que nos permiten, como bien dices, en Conciencia y Mismidad, no hace falta que nos pongamos alas en nuestros cuerpos biológicos para volar. Ya hemos podido inventar unos artefactos que le llamamos aviones o helicópteros, o en fin, hay muchas formas de hacer que un objeto pueda vencer a la ley de la gravedad. Pues ese camino nos ha dado muchos resultados y creo que la biología, fíjate tú, tengo entendido que el cerebro humano tiene un potencial aún mayor del que aún se ha desplegado y donde se han encontrado seres humanos muy, muy especiales, capaces de entrar en una meditación profunda, sobre todo en budistas, en lamas, en yogis, donde, bueno, demuestran ciertas capacidades de orden superior que la ciencia ha comprobado, ¿no? De lamas que están en el hielo y con la meditación derriten el hielo que hay a su alrededor, capaces incluso de parar los latidos del corazón durante cierto momento en sístole, con el corazón contraído, o sea, capacidades de autocontrol del cuerpo humano que si realmente hacemos un trabajo interior de conocer cada vez más nuestro cuerpo físico, que es un gran desconocido, y si volcamos nuestras inquietudes en progresar y mejorar en razón a las tecnologías, que en cierto modo es más cómodo que sentarse cada día durante media hora a meditar o hacer trabajo de interioridad, ¿no?
lo externo es lo que nos ocupa en el día a día, la gran mayoría de Occidente y ya buena parte de Oriente, ¿no? Pero creo que debemos recuperar esa parte que yo pienso que es ancestral de estar con uno mismo y que el progreso siga avanzando desde el ámbito espiritual y, por supuesto, en paralelo con la vida cotidiana que también nos permite seguir avanzando. Y una cosita más, apuntar, por ejemplo, que en bioconsciencia, que es el título del ensayo en el que estoy trabajando sobre el transhumanismo, se habla de que la biología en determinadas personas, pues se ha demostrado que cualitativamente es superior porque se utiliza la mente para dominar de alguna manera lo biológico y hacer que avance. Patanjali, 200 años antes de Jesús, hace 2200 años, pues ya él especificó una serie de siddhis o poderes que los seres humanos podemos alcanzar, y muchos de ellos han demostrado, según esta literatura oriental y mística, ¿no? Entonces, creo que ese camino está pendiente de abordar y de seguir avanzando, y evidentemente no es el más cómodo, porque requiere un esfuerzo, requiere vivir en coherencia, en armonía, en estos momentos difíciles, distópicos, y cultivar lo espiritual va aparejado a cultivar lo biológico, a cuidar nuestro cuerpo, nuestro descanso, nuestra alimentación, cómo respiramos, en fin, hay una serie de cuestiones en las que no nos paramos a pensar. Y, por ejemplo, el núcleo central de bioconsciencia, donde CONS, después de bio, está en mayúscula, ¿vale? Porque encontré circunstancialmente en determinado momento la forma de buscar el puente entre el transhumanismo y los bioconservacionistas. La corriente bioconservacionista sería toda aquella que se posiciona frente a los transhumanistas y, por supuesto, frente a los posthumanistas, para preservar de todas las formas posibles la integridad de la biología y permitir que la biología siga su curso sin la intromisión o sin la invasión en nuestros cuerpos de alguna manera de las tecnologías. Entonces, la bioconsciencia, que sería bioconservación consciente, de alguna manera hay un capítulo del ensayo en el que trabajo, busca la forma de crear ese puente entre el movimiento transhumanista y los bioconservacionistas. De manera que seguro que hay puntos de encuentro donde las tecnologías que promueve el transhumanismo, básicamente nanotecnología, biotecnologías, por supuesto la inteligencia artificial está en el corazón de todo esto, aparte de las tecnologías de la información y comunicación o las ciencias cognitivas, todo ello forma lo que se le llama las tecnologías convergentes. Pues me da la impresión de que realmente puede haber puntos de encuentro, podemos crear puentes y diálogo entre esos dos grandes polos que parece que se están posicionando como, bueno, quizá hay un gran desconocimiento y desinformación en relación al potencial del ser humano desde un punto de vista físico, mental y espiritual, de manera holística, y esa información, si está a disposición de la mayor parte de personas que tienen inquietudes de este tipo y se dan cuenta que acelerar la evolución por la vía biológica, mental, espiritual, acompañados de las tecnologías de la información y comunicación, quizá también con la inteligencia artificial, bueno, puede dar un empujón enorme a la humanidad en su conjunto, sin pensar que las tecnologías convergentes o la inteligencia artificial en especial pueda ser la solución a los grandes males o riesgos existenciales, como llama Nick Bostrom, pudiendo situarse la inteligencia artificial fuerte, llegado el momento. Nick Bostrom baraja de que es posible, después de un sondeo con muchísimos expertos. Por supuesto, en cuanto a fechas, hay muchos de encuestas realizadas o recogidas por Nick Bostrom en su ensayo Superinteligencia, en que se sitúa quizá en muchas décadas o siglos la llegada de esa inteligencia artificial fuerte. Otros, pocos, la sitúan más cerca, en este caso Ray Kurzweil, que tú has nombrado, que por cierto se le conoce también como el profeta tecnológico. En los años 80 creo recordar que escribió un libro, La era de las máquinas inteligentes, creo recordar, donde él hacía predicciones
y parece ser que hasta hace pocos años había acertado más de un 80%. Y él Bueno, dice también que ha no... fallado varias, pero sí, sí. Claro, pero Sí, él sí, pero dice... efectivamente ha acertado algunas, claro. Ten en cuenta que aquí Claro, también hay mucho de probabilidad, ¿no? Si tú haces sí, 50 predicciones por pura, no hay que ser un genio, ¿no? Esto es lo de probability, no genius, ¿no? O sea que al final sí. alguna vas a acertar, ¿no? Es como, fíjate, el tema de la pandemia, ¿no? No, casi nadie lo había predicho, pero sí hay algunas voces, bueno, porque si tú haces una lista exhaustiva de desafíos que tiene la humanidad, pues alguien va a decirte, quizás en la nota a pie de página, que hay una pandemia. Pero bueno, perdona que te interrumpa, es simplemente que no hay que Sí, dejarse, a mi juicio, impresionar o deslumbrar por ciertos gurús que aseguran tener un poder predictivo. claro, Bueno, claro. esto, Sí, no, hay que tener en cuenta la opinión casos favorables, científica. casos no favorables, Sí, qué sí, sí. probabilidad de acierto al menos una vez hay, simplemente si tú haces 100 predicciones. Pero bueno, y eso que yo me leí el libro suyo de cómo crear una mente y me parece muy interesante, ¿eh? O sea, lo que Sí, dice, sí. yo creo que no capta realmente la naturaleza de la mente humana, yo creo que la mente humana no es solo reconocimiento de patrones. Ahí estoy más de acuerdo con la teoría de Tononi de la información integrada, ese elemento de integración que no es solo análisis y reconocimiento de un patrón, es una síntesis. Y hay un artículo muy interesante en eso del profesor Semir Zeki, un gran neurólogo, se llama The Functional Logic of Cortical Connections, que ya es de hace tiempo, y justo ese elemento de síntesis, ¿no? No solo de división, sino de integración. Pero bueno, no, perdona que te haya interrumpido, es que me ha sido inevitable, porque claro, como me Sí, no, querías no, pues, esto, pues... agradezco las interrupciones porque a veces yo creo que me pongo a hablar y no paro. Pero sí, ya concretando y finalizando, la bioconsciencia, desde mi intuición, se postula como una posibilidad de fomentar y potenciar nuestros poderes latentes que todos atesoramos. En cierto modo, la gran mayoría desconocemos aún y claro, requiere un gran esfuerzo de trabajo interior, de trabajo personal en todos los sentidos. Es más cómodo que las tecnologías, pues si quieres prolongar la vida y llegar a ser inmortal, que también desde ciertas partes del transhumanismo se dice que estamos ya en la generación en la que si podemos vivir de los 20, 30 próximos años, podemos elegir ser inmortales gracias a las biotecnologías, nanotecnologías, inteligencia artificial. Y realmente si confiamos y ponemos la confianza en que podemos alargar la vida mucho más allá de los 100, 110, 120 años máximo que hasta ahora viven los seres humanos, o creemos que viven los seres humanos, pues creo que no nos hacemos un gran favor. Si realmente cultivamos desde nuestro interior la posibilidad de la amortalidad, es el concepto que me gusta barajar en bioconsciencia. La mortalidad significa que somos seres mortales. En cualquier momento un accidente, un homicidio, pues puede hacer que dejemos este cuerpo y este mundo, pero el tema del rejuvenecimiento celular de manera natural existe. Hay científicamente datos que lo avalan, ya no solamente en seres biológicos que se consideran inmortales o amortales, mejor dicho, porque pueden morir, se les falta el alimento, la luz solar, como puede ser la medusa Turritopsis nutrícula, que es una medusa que una vez madura, en determinadas circunstancias, si falta de alimento, puede retrotraerse a su fase de pólipo y a partir de ahí, cuando las condiciones son favorables, volver a madurar y volver. Pero también se ha observado esto en las colmenas, en las poblaciones de abejas. A mí esto me inspiró muchísimo, lo de comprobar que en una colmena, cuando hay falta de ciertas cantidades de abejas criadoras, que luego pasan a ser abejas obreras, son las más ancianas, viven cortos periodos de tiempo y hacen una inmensa labor fuera de desgaste, que las que polinizan y llevan lo que van recolectando, bueno, pues en determinado momento, ya no sé si es la inteligencia colectiva o la abeja reina tiene algo que ver ahí, eso es un misterio, no lo he profundizado, pero pueden rejuvenecer, pueden volver a segregar sustancias para ser abejas criadoras, ¿no? Y también en seres humanos, Deepak Chopra, en su libro Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, nombra un experimento que se hizo en la década de los 70, posiblemente se hayan hecho más, seguramente, de un grupo de ancianos de más de 70 años que se les lleva a determinado entorno, en una zona natural, y un grupo de control de ancianos también saludables de la misma edad, donde el experimento no se pone en marcha, sino que se deja al grupo de control que vayan fluyendo como si fuera una semana de vacaciones, pero en el grupo de experimentación se les adaptó todo el entorno
a 20 años atrás. O sea, que de alguna manera se situaron a que debían tener tanto las noticias como el decorado, como la música que podían escuchar, y entre ellos mismos pactaron interactuar como si tuvieran 20 años menos y moverse y movilizarse como si tuvieran 20 años menos. De ser personas que vivían con familiares, que les hacían, eran hombres todos, ¿no? Que les hacían la comida, en fin, tenían que hacerse todo ellos mismos, tenían que ser más autosuficientes, hablar como si estuvieran en edad laboral cuando estaban jubilados, hablar de sus hijos como cuando eran más pequeños o de sus esposas, y realmente se les tomaron los valores corporales de fuerza, oído, vista, tensión arterial. Y después de una semana los resultados, por lo visto, fueron maravillosos, porque los parámetros que se obtuvieron después eran mucho mejores que los que estaban solamente de vacaciones sin haber tenido en cuenta. De alguna manera, Deepak Chopra finalmente concluye de que la creencia crea la biología, ¿no? Que el pensamiento, algo así es lo Tengo que mis intuí. dudas, Claro, pero bueno, yo creo que es más wishful thinking. Pero entonces sí, bueno, bueno, no, esto ahora es luego lo lo... hablamos porque, claro, ahí Sí, sí, en estos entonces temas bueno, también hay mucha mitología científicamente poco sólida, pero bueno, y yo creo que este autor que te claro. mencioné. Y O sea, curiosamente, entiendo por dónde va lo que tú quieres decir, pero honestamente yo creo que somos más esclavos de lo que parece de las estructuras biológicas. Otra cosa es el mundo de la mente, que a mí eso sí me parece extraordinario, ¿no? O sea, tenemos las estructuras biológicas que tenemos, pero tú fíjate todo el mundo de la imaginación matemática, ¿no? O sea, todo lo que se ha expandido la imaginación matemática desde los griegos hasta ahora, que hemos sido capaces de racionalizar lo infinito, de pensar números complejos, de números imaginarios. En el ámbito de la mente sí acepto que ahí sí podemos aplicar casi el wishful thinking, ¿no? Es casi un espacio infinito. Pero en esa idea de que la mente... hombre, evidentemente no, vamos a ver, la mente y el cuerpo, es decir, no son cosas distintas, ¿no? La mente al final es el funcionamiento de un sistema muy complejo que es el cerebro y evidentemente, ¿por qué no va a tener algún tipo de retrocausalidad? Pero yo creo que en los términos en que muchas veces se dice, me parece que hay mucho wishful thinking, por lo menos de momento, ¿no? O sea, no estoy tan convencido de eso. bueno, pues otra cosita que quería comentar contigo, lo tengo aquí anotado porque me llamó mucho la atención que además de doctor en teología y doctor en filosofía, también cursaste simultáneamente con las dos carreras ciencias químicas. Uh-huh. Y curiosamente, en los tres ámbitos temáticos en los que colaboro en el proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, el núcleo central de mi trabajo es de que la Tierra, la madre Tierra, como me gusta llamarla, ya sobre ello se han hecho hipótesis. Entonces, me acordé de que realmente la hipótesis de Gaia es un químico, en este caso James Lovelock, Lovelock. Uh-huh. que hoy mismo, mirando un poco en Wikipedia, sale que está doctorado en filosofía. Me llamó la atención. Que ya debe de tener 100 años casi. O es muy, Pues bueno, no mira, sé si vive aún. Vive aún. Sale precisamente un artículo de hace un par de años donde se le entrevista y recientemente, en este año 2021, ya con 102 años, ha cumplido 102. este año, 102 años, este señor ahora precisamente habla de lo que estamos aquí tratando, del futuro de la humanidad. Él habla de un concepto que es el novaceno. El novaceno que continúa a la época en la que estamos actualmente, que hay un consenso en que se le llama el antropoceno, ¿no? Que surge con las primeras revolución industrial, pero que el impacto del ser humano en el mundo, en la biosfera, es evidente, pero que habrá un impacto posiblemente mayor, no sabemos, por el novaceno, donde los androides, los robots y los cyborgs pues tendrán un impacto enorme, ¿no? Entonces, esto, al leerlo de James Lovelock, ahora, con más de un siglo de edad, este hombre, de alguna manera, las fotos que aparecen ahí, no sé si son recientes, pero se le ve bastante bien en apariencia, y parece que mentalmente lúcido, con más de 100 años. Bueno, pues a mí me ha alegrado saber de que hay personas que mantienen sus cualidades y sus capacidades cognitivas muy bien más allá de los 100 años. Otro caso es Edgar Morin, ¿verdad? Sí, que yo más sí. tuve la suerte de estar en una conferencia suya en Roma una vez, que tiene, me parece que ha cumplido 100 años, ¿no? O sea, que hay casos Sí, sí. De hecho, bastante... en el Sí, segundo sí, artículo lo nombra, que tanto él sí. como Edgar Morin pues se consideran uno de los pensadores muy influyentes.
Entonces, en Sí, el sí. ámbito de la hipótesis de Gaia, que para mí es el corazón, no solo de la ecología, dentro del ámbito de la ecología, pues hemos tenido 3 ponentes, bueno, han hecho sus grabaciones y hay una persona que el título de su ponencia es la ecosofía, que es el paso siguiente a la ecología, ¿no? El estudio de la sabiduría del lugar donde vivimos, la sabiduría de la tierra, ¿no? En lugar de la ciencia y el estudio del lugar donde vivimos, que sería la ecología. Bueno, pues la ecosofía pone el acento en la inteligencia o conciencia de la madre tierra. De hecho, hay también una autora que habla de las 5 evidencias negadas de que realmente la Tierra es un gran ser vivo o funciona como un organismo vivo que tiende al equilibrio, la homeostasis, como decía James Lovelock en los años 70, por el tema de que en la atmósfera, el tema de la química atmosférica, pues si no llega a ser por la influencia de la biosfera, bueno, pues habría degradado en los procesos químicos hasta llegar a ser casi al 100% CO2, ¿no? Entonces, por eso me acordé de ti, digo, también eres químico, en este campo de la ciencia, de la química, por ejemplo, y el tema de la teoría de Gaia, de la hipótesis de Gaia, no sé si has estudiado algo sobre ello. Bueno, vamos a ver, yo he oído hablar de ella desde hace bastante tiempo, por supuesto. O sea, tengo mucho respeto, además James Lovelock es un gran químico, ¿no? Él tiene bastantes contribuciones y yo siempre, a mí me parece que en estos casos se habla analógicamente, ¿no? Mediante ciertas metáforas. Porque, claro, con las definiciones en algunos casos hay que ser estricto, ¿no? Que, bueno, en primer lugar, no sabemos a ciencia cierta qué es la vida, cuáles son las características esenciales de la vida, ¿no? Y hay casos limítrofes, pues no sé, un virus, un prión, que están y no están, están entre lo vivo y lo no vivo. No sabemos ni siquiera cómo surgió la vida, hay bastantes hipótesis, ahí tenemos al profesor Sostak, que tiene un famoso laboratorio en Harvard, premio Nobel, que está investigando sobre ello. No sé si lo vamos a saber alguna vez, porque claro, podemos diseñar distintas hipótesis sobre cómo surgió la vida, pero ¿cómo vamos a saber cuál fue la auténtica, ¿no? La que realmente prevaleció hace 3.000 y pico millones de años, 3.600 millones de años? Son cuestiones muy complicadas, pero parece ser que la vida tiene esa capacidad de autorreplicación. Y en el caso de la Tierra, evidentemente, no estaríamos ante eso. Que la Tierra efectivamente alcanza unos equilibrios entre todos sus sistemas, completamente de acuerdo, pero esos equilibrios no exige estar vivo, ¿no? La naturaleza misma de los sistemas químicos, por ejemplo, de la termodinámica, incluso fuera del equilibrio surgen otra clase de sistemas, que esto también se ha estudiado bastante en termodinámica, es decir, que la idea de equilibrios es básica en la química, no necesitas tener un sistema vivo. A mí me parece que la clave de la vida tiene un elemento esencial en la vida es la transmisión de información a otro ser, la replicación, y luego tiene que ver también con la capacidad de evolucionar, que está estrechamente relacionada con esa, por supuesto. Y en el caso de la Tierra, pues me parece que no, yo creo que se puede hablar por analogía, por metáfora. Otra cosa son efectivamente ciertos elementos filosóficos, ¿no? De cómo hemos descubierto en las últimas décadas eh, el peligro del impacto de la especie humana sobre la Tierra. Yo fíjate antes, por entrar también con una cosa que decías antes, yo no me considero bioconservacionista en el sentido de que piense que la naturaleza humana es algo sagrado e inmutable. No, por mi propia filosofía te puedo asegurar que estoy en contra de esa idea y yo no tendría ningún problema en sustituir ciertas estructuras biológicas, cambiarlas, mejorarlas, en absoluto, porque para mí la naturaleza humana no es algo sagrado, divino, definitivo, en absoluto. Ha evolucionado, puede evolucionar, incluso podríamos decir que en algunos casos debe evolucionar. Pero evidentemente la cuestión ética aquí es esencial. ¿Para quién serían esos cambios? ¿Quién decide cómo se aplican esos cambios? ¿Van a favorecer a todos o van a privilegiar a unos sobre otros? ¿Qué van a generar una sociedad más desigual o no? Y estas son cuestiones inaplazables. Pero desde un punto de vista filosófico, tú has dicho antes una cosa. Tú has mencionado un concepto que me parece absolutamente esencial. La libertad. Porque al final, ¿cuál es el fin único, a mi juicio, imaginable de toda existencia humana? La libertad. Y el crecimiento de esa libertad, la expansión de esa libertad. Una libertad creadora, una libertad que nos haga capaces de crear novedad, de cambiar, no solamente de conformarnos con lo que nos ha dado la naturaleza y con lo que nos ha dado la herencia histórica, sino de crear algo nuevo, de innovar. Y esto es lo que hemos hecho a través, por ejemplo, del arte. Por eso, y esto lo conecto con lo que tú decías sobre la interioridad, a mí me parece que el arte
la sensibilidad, la estética, la contemplación de la belleza, la imaginación, la reflexión filosófica también, son maneras que tiene el ser humano de profundizar en sí mismo y en su interioridad. Lo puedes llamar espiritualidad, quizás eso tiene unas connotaciones a veces religiosas que no todo el mundo tiene por qué compartir, pero lo que yo sí creo que todo el mundo compartiría es que no se trata solo de progresar en el ámbito de los medios externos, de poder hacer más cosas, sino de conocernos a nosotros mismos y de progresar en entender quiénes somos y quiénes podemos ser, porque esa es la única manera de ser más de lo que somos. Y la interioridad es leer dentro de uno mismo. Y ahí yo creo que el ser humano, una de las grandes invenciones que tiene, yo he escrito no hace mucho un diálogo, me encanta mucho el género de los diálogos filosóficos, ¿no? Se llama Logos y Sofos, diálogo sobre la ciencia y el arte, ¿no? De qué es más importante para la humanidad, si la ciencia o el arte. Es una pregunta retórica, porque al fin es evidente que ambas son igual, tanto la ciencia como el arte son igual de necesarios para el desarrollo de la humanidad, porque la ciencia nos permite conocer cómo es el mundo, pero el arte nos permite también imaginar cómo puede ser el mundo. Y yo creo que en nuestra época, el gran problema de nuestro tiempo, toda época, cuantas más posibilidades tienes, más responsabilidad tienes y también más capacidad de hacer cosas, pero más capacidad de alejarte de quién eres y perderte en esas cosas que tú mismo has creado. Y ese quizás es el reto de nuestro tiempo. Tenemos la tecnología que nos permite hacer tantas cosas, pero que también nos aliena, nos aleja de los demás y de nosotros mismos. No hay casi tiempo para la reflexión, para leer, para profundizar, para contemplar la belleza, para... El arte, la filosofía y el contacto con la naturaleza, yo creo que son medios justamente para no perder de vista que al final el fin no es progresar por progresar, el fin es progresar para ser más libres, y más libres significa más conscientes de nuestro lugar, de los demás, de dónde estamos, más conscientes de nuestra deuda con la naturaleza, más conscientes de los peligros a los que puede llevar nuestra relación con la naturaleza, que ahora mismo está en una fase, desde luego, crítica, no voy a insistir en ello, todos sabemos a lo que nos referimos, y más conscientes de la necesidad de crear también un mundo distinto en muchos aspectos, ¿no? De no desistir de nuestro empeño creador. Y cuando miramos en la historia y miramos a la historia y pensamos dónde estábamos hace 10.000 años, cuando terminó, tú hablas del antropoceno, creo que están de hecho discutiendo los geólogos, ¿verdad? O no hace mucho estaban discutiendo si efectivamente ya estamos en el antropoceno o si es un poco precipitado. Yo no tengo criterio para juzgarlo, aunque sospecho que sí. Pero el Holoceno, que es la época geológica en la que vivimos, que tiene 10.000 años, es decir, no hace 10.000 años que hemos cambiado de época geológica, más o menos, y todo aquello que hemos podido hacer en 10.000 años a mí no deja de fascinarme. Entonces yo me pregunto, si en 10.000 años hemos hecho esto, ¿qué no podremos hacer? Ya sé que puede ser una falacia de proyección, pero ¿qué no podremos hacer en otros 10.000 años? O no ya en 10.000, en 100, en 50. Y eso es esencial, porque al final parece una consigna, ¿no? De no hay otro planeta no hay planeta B, ¿no? Que se suele decir. Bueno, en realidad sí hay otros planetas y ahora mismo se están abriendo horizontes de colonización de planetas cercanos, pero honestamente a mí me parece espantoso y yo desde luego no querría ir a ninguno de esos planetas, a Marte, en absoluto. O sea, tenemos el privilegio de contar con la Tierra, que tiene unas características absolutamente extraordinarias, únicas. Es un tema, ahora que hemos descubierto que hay exoplanetas, que hay planetas extragalácticos, que lo descubrió Michel Mayotte y Didier Queloz, ¿no? Dos astrónomos suizos, ganadores del premio Nobel por un descubrimiento tan fascinante. Bueno, yo estoy convencido de que la Tierra no es el único planeta que es capaz de albergar vida y vida inteligente. Yo estoy convencido de ello, pero no lo puedo demostrar, pero estoy convencido. Estoy seguro incluso de que hay formas de vida más fascinantes que las que hemos encontrado aquí, porque la vida tiene unas características compartidas, pero luego enseguida se diversifica y cambia de una manera extraordinaria. Lo vemos de un ecosistema a otro, pues cómo no cambiaría de un planeta a otro, ¿no? Si existe vida. Y la inteligencia, aunque yo creo que tiene características comunes, la capacidad de relacionar, de abstraer, sin embargo, yo estoy seguro de que la inteligencia luego ha evolucionado de manera muy distinta en otros sitios, ¿no? Lo quedaría por ver cómo es una inteligencia que es
como la nuestra, en el sentido de que es inteligencia, pero que tiene características distintas. Eso me fascinaría verlo, ¿no? Pero desde luego, este planeta va a ser durante muchísimo tiempo nuestro hogar, lo ha sido. Gracias a este planeta somos lo que somos. Y esa reflexión que ha introducido el pensamiento ecológico en las últimas décadas me parece absolutamente fascinante, ¿no? Que es una relación sobre lo sistémico, no solo sobre lo aislado, lo analítico, sino sobre lo sistémico. Y es una reflexión esencial, y yo creo que hoy en día una filosofía que no tenga en cuenta esos enfoques sistémicos, pues no, es imposible que pueda decir algo interesante para el mundo actual. Y yo ahí me parece que hay que reconocer en grandes autoridades en el pensamiento ecológico que han subrayado efectivamente ese carácter sistémico, o en las teorías de la complejidad, ¿verdad? O sea, eso me parece que es un logro también del pensamiento, ¿no? Ver no solo las cosas aisladas, sino ver también el sistema, cómo funcionan, el funcionamiento del todo, ¿no? Pero efectivamente todavía nos queda mucho por entender. Ya digo que en el tema de la vida ni siquiera hay una definición consensuada de vida. Tampoco de conciencia, ¿no? Pero en el tema de la vida no la tenemos. O sea que no sabemos ni siquiera cómo surgió exactamente y por tanto no sabemos cuáles son las condiciones ambientales precisas que tienen que existir. A veces pensamos que tiene que haber ciertas condiciones, pero ¿por qué? No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Y si pudiera surgir algo parecido a la vida en otras condiciones químicas? Estas son preguntas que los científicos yo creo que se plantean y hay mucho que investigar. Y que hay una conexión estrechísima entre termodinámica y vida, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que uno de los primeros que reflexionó sobre ello fue el gran Erwin Schrödinger, ¿verdad? El gran físico, cuando se hace esa pregunta de ¿qué es la vida? Que nos seguimos haciendo. Pero claro, ¿cuál es la conexión exacta? Todavía no la conocemos. Pero ya digo, desde el punto de vista filosófico, al final a mí lo que más me interesa de todas estas discusiones es qué nos puede ayudar a ser más conscientes de dónde vivimos, de quiénes somos y de cuáles son nuestras posibilidades y nuestras responsabilidades. Porque ser más consciente es ser más libre, eso está claro. Es decir, para ser más libre tenemos que ser más conscientes. Y sin eso al final seremos esclavizados por circunstancias y por cosas que nosotros no elegimos. Y ni la filosofía ni la ciencia pueden despreciar fuentes que nos ayuden a ser más conscientes de todo ello. El arte, las tradiciones muchas veces de pueblos que a veces les hemos mirado por encima del hombro, pero que en muchos aspectos pueden tener una sabiduría tanto más profunda que nosotros sobre la relación con la tierra, ¿no? Tradiciones espirituales, tradiciones literarias, tradiciones estéticas. Yo, claro, mi educación ha sido occidental y también estudié una carrera de ciencias y la filosofía occidental, pero yo en los últimos años he leído mucho de China, de la India. Yo había estudiado, por supuesto, civilizaciones antiguas como Egipto, pero bueno, no quiero también pensar que eso sea la panacea, ¿no? No quiero parecer que de repente pues una especie de adanismo, ¿no? Hemos descubierto el Mediterráneo, no. Pero que tenemos que no rechacemos ningún estímulo que pueda ayudarnos a ser más conscientes. Esta yo creo que sería la enseñanza, ¿no? De todo ello. Bueno, pues cuántas reflexiones tan interesantes y cuántos interrogantes tan importantes. Yo me pasaría, yo creo que horas hablando contigo y compartiendo de muchas temáticas en relación únicamente a este tema que nos ha convocado en esta magnífica tertulia, que te agradezco de corazón. No sin antes, quería, más que nada por el tiempo, ya que nos pudiéramos despedir, quizá por mi parte incidir en dos cuestiones. En relación a la libertad, que es el eje principal o el destino del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, en relación a que nos situamos en el momento presente en una realidad que se dibuja distópica, ya que llevamos 3 años analizando distintos ámbitos del saber y de las relaciones humanas y de la ciencia. Incluso el ámbito de la espiritualidad también está presente en nuestro proyecto, pero la libertad es el eje central o el destino, en este caso, al que aspiramos como seres individuales, pero también como colectivo.
Ya he nombrado a Joan Mellet, que él afirma que plenamente como humanidad no hemos alcanzado la libertad, que el transhumanismo o el poshumanismo nos va a frenar como colectivo en ese sentido, pero que en el trabajo individual podemos estar esclavizados y encadenados, pero realmente la libertad interior está a disposición de cada ser humano. Eso sí, el trabajo, como bien dice Joan Mellet, el trabajo de cultivo interior es responsabilidad personal, ¿no? O del cultivo de la inteligencia espiritual, que ya en su momento Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples. Vino Altius, de hecho, Howard Gardner estuvo en Ah, Altius, en qué la bien. conferencia de la Y educación. parece que Howard Gardner, el tema de la inteligencia existencial, creo que así le llama, Sí, la novena, ¿no?, que le introdujo, sí. la novena, por eso el título de la 10ª inteligencia es el fruto de las inteligencias de Howard Gardner, ¿no? Por así decirlo. Me gusta, perdona que te interrumpa, no me gusta decir justo, pero es que me dices una cosa, yo tengo un libro, se llama Potencia tu mente, de hace bastante tiempo, es de donde yo hablaba de las inteligencias múltiples y la 10ª yo la llamé inteligencia universal. Ajá. Entonces va un poco por... No, es que al final, bueno, cuando pensamos, Sí, no se pone a pensar, es muy fácil que llegues a las mismas sí, sí. conclusiones, ¿no? O sea, que eso se lo Pero dije. fíjate, la inteligencia universal yo la sitúo intuitivamente en la 11ª. O sea, de alguna manera las inteligencias humanas, pongamos, pueden ser 9, 10, 11, da igual. Sí, bueno, es muy A difícil continuación, falsar esa hipótesis, no puedes decir 10, 9, claro, bueno, es más definición que descubrimiento, ¿no? Pero efectivamente me parece muy interesante el enfoque pues de Gardner. fíjate que en honor a lo que me ha inspirado tu libro, Conciencia y Mismidad, la 10ª inteligencia se sitúa en ese punto como criatura, entre comillas, fruto de la inteligencia humana o inteligencias múltiples humanas, en base a que hay una tríada creativa, creo que así lo nombras, o al menos yo lo he interpretado así en tu libro en múltiples ocasiones, que me encanta el concepto del amor, la belleza y la sabiduría. Realmente los seres humanos, para crear lo nuevo o lo novum, como mencionas en distintas partes del libro maravillosamente, pues el fruto de que realmente algún día alcancemos la inteligencia artificial general o lo novum, la inteligencia artificial fuerte, tiene que proceder sí o sí del amor, la belleza y la sabiduría. Entonces, Nick Bostrom plantea escenarios catastrofistas en relación a la superinteligencia o inteligencia artificial fuerte, como que realmente, bueno, pudiera esclavizar a la raza humana y utilizarnos como simples recursos y, bueno, a partir de ahí explorar y conquistar nuestro sistema solar y el universo de camino, ¿no? Entonces yo pienso que el amor, la belleza y la sabiduría es algo inherente al amor que podemos encarnar y demostrar en nuestro día a día, la belleza de nuestros sentimientos y empatía hacia los seres vivos y cualquier forma de relacionarnos de manera bella, y la sabiduría, pues, de la acumulación de experiencia en relación al amor y la belleza. Sí, además es que me alegra que digas eso porque yo los concibo casi como límites asintóticos, ¿no? O sea, siempre estamos buscando la belleza, pero nunca la atrapamos, ¿no? Cuanto más nos acercamos, pues siempre podríamos acercarnos aún más, como en una asíntota matemática. Lo mismo con el amor y con la sabiduría, ¿no? O sea, entonces son como tres límites asintóticos que al final me parecen fines ya no subordinados a otros, ¿no? Sino fines puros. Y perdona el inciso, es que me encanta que digas, porque yo 10, interesas tú que digas 11, casi me quedo con 11, me encantan los números primos, 11 es un número primo, entonces me quedo con lo de las 11 inteligencias, porque efectivamente no es solo eso de la universalidad, sino también lo que tú dices de lo intuitivo. Es un tema sobre el que yo he reflexionado últimamente bastante, ¿no? Porque la intuición, que a veces podemos oponerla a la razón, al análisis, es decir, la intuición, pues bueno, es como, no seas intuitivo, ¿no? Demuestra, analiza, pero claro, al final yo creo que lo que nos hace humanos, más que la razón, es la intuición. Me explico, por supuesto la razón también, pero yo creo que va a ser más fácil crear una máquina que razone mejor que nosotros, y de hecho ya estamos, en muchos aspectos ya estamos ahí, a una máquina que intuya como intuimos nosotros. Y sabiduría, belleza y amor son intuiciones, en el fondo no son razonamientos. La sabiduría no es solo la ciencia y la verdad, es algo más, es una intuición del sentido, del significado. La belleza no es solo la armonía, el orden, los patrones, es algo más, ¿no? Y el amor igual, ¿no?
Entonces, bueno, me parece muy interesante ese enfoque, ¿no? Me alegro que te haya sugerido Sí, sí. Y ya eso, por ¿no? Sí, sí. culminar, la 11ª inteligencia en el ensayo de bioconsciencia se la concedo de alguna manera, es mi intuición, a la superinteligencia natural o la superinteligencia de Gaia, pero que bien podría ser la superinteligencia universal, ¿no? De la vida inconmensurable que hace que, bueno, que los átomos de toda la creación del universo de alguna manera tienen cierta vida, ¿no? Hay un movimiento, en fin, es un gran misterio maravilloso, pero eso, hasta la 11ª inteligencia para mí ha quedado estructurada de esta manera, pero yo creo que quizá podamos coincidir en este sentido. Y bueno, ya para cerrar, decirte que hay un filósofo vasco, es doctorado en filosofía y política social, que es Daniel Innerarity, donde él postula en uno de los artículos que en mi caso, en relación al estudio previo de distintos autores para aportar mi parte de la ecología en el libro de Conciencia y Sociedad Distópica, Daniel Innerarity habla de que debemos considerar a la naturaleza como sujeto político. Debe haber menos antropocentrismo y más biocentrismo en relación a la forma de organizarnos y de gestionarnos comunitariamente, ¿no? Y a nivel de mundo también. Y Daniel Innerarity, pues, tiene... se me ha ido de la cabeza lo que te iba a comentar acerca de él. Pero bueno, que no sé si lo conoces, él... No, sí, sí, he leído artículos suyos. Vamos, ahora he sacado un libro de teoría de la democracia. Vamos, lo estuve hojeando. No me lo he leído entero, pero lo estuve hojeando. Sí, sí, es muy... bueno, Sí, ¿no? ya me he acordado simplemente de decir que en relación a esto que postula Daniel Innerarity, Hombre, lo de compartiendo sujeto con... político tendría que leer como lo dice, porque así a priori, Claro, ¿cómo por se ejemplo, concreta eso, no? Claro. en la ponencia de Fernando Valladares, que es doctor en ciencias biológicas, él habla de que él trabaja y está inmerso en un proyecto del Mar Menor, que está sufriendo graves degradaciones medioambientales y en el ámbito de la protección del paraje natural del Mar Menor se le quiere dar personalidad jurídica. En este Bueno, caso, eso es otra cosa, sí, sí. un compañero de, bueno, quien está grabando esta tertulia, Ricardo, también nos comentó que en Latinoamérica, en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo poblaciones indígenas, ancestrales, se considera la Pachamama como una entidad que también debe de tener protección y que los estamentos jurídicos se tienen en cuenta en determinadas legislaciones, se le da carácter de personalidad jurídica. Entonces, yo asocio el tema de Daniel Innerarity en ese sentido, aunque, bueno, en mi caso personal, también entiendo que la naturaleza en su conjunto, los ecosistemas son entidades vivas, muy complejas, al igual que lo es una bandada de peces, una colonia de hormigas o una, en fin, que tienen las bandadas de aves que también de manera muy misteriosa tienen esa capacidad de funcionar como inteligencia colectiva. Asimismo, pues veo en esa analogía que tú comentabas a la madre tierra como también una suma de todas esas inteligencias colectivas de cada una de las especies y en sí, pues Pero es una bueno, suma de... totalmente de acuerdo, pero es evidente que esto sería como, es decir, al igual que un conjunto de libros no es un libro, un conjunto de seres vivos no tiene por qué ser vivo, digo desde el punto de vista puramente lógico, ¿no? Es decir, que al final es casi un problema conceptual, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también estamos hablando a veces analógicamente. Con lo que sí estoy de acuerdo es la inteligencia colectiva como un cierto proceso emergente, ¿no? Que al final, pero bueno, ese proceso emergente también lo podríamos descomponer y ver de dónde viene, o sea que no es ajeno al análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo teniendo ciertas dudas con respecto a la aplicación del concepto de vida a conjuntos o clases y no solo a individuos. Yo creo que en este sentido todavía, vamos, tendríamos que discutirlo, daría para otra tertulia, ¿no? Pero efectivamente sí estoy de acuerdo contigo también volvemos al elemento de lo sistémico, ¿no? De la inteligencia no solo como suma, sino a veces como un todo mayor que la suma de las partes, ¿no? Yo creo que eso efectivamente sí, pero claro, que ese todo sea vivo, bueno, pues me genera ciertas... Pues tendríamos que discutirlo con más
profundidad. Sí, sí, Aunque sí. efectivamente la protección jurídica, claro, yo no soy jurista y yo no sé cuál es la figura adecuada, ¿no? La de persona jurídica me parece muy interesante, igual que se habla de una empresa como persona jurídica, pues porque no va a poder hablarse en otros casos, ¿no? Esto siempre hay que verlo. Y lo que tú dices sobre el elemento, la relación con la tierra, ¿no? En muchas culturas yo creo que eso, bueno, los occidentales hemos liderado la ciencia y la tecnología, yo creo que eso es innegable, ¿no? Pero eso no significa que hayamos liderado absolutamente todo y en otros aspectos hay otras culturas que, aunque científica y tecnológicamente estuvieran menos avanzadas, en otros aspectos podían estar más avanzadas que nosotros, ¿no? Y yo creo que es un acto de humildad necesario aprender de muchas de esas culturas en todos estos aspectos. O sea, que me parece Bueno, pues fascinante. me vais a disculpar, Carlos, y también al compañero Ricardo La hora llegó. que nos está grabando. Se ha excedido bastante la hora que, bueno, un poquito, no demasiado más de allá de una hora, pero se me ha hecho muy corto, muy interesante. Y de corazón te estoy muy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de poder invitarte y que nos hayas permitido, bueno, disfrutar del conocimiento y de las reflexiones que creo que da para otra tertulia más adelante, y que yo estaría encantado de poder contactar contigo de nuevo y poder seguir profundizando un poquito más. Así que me despido muy agradecido y hasta pronto. Y yo muchísimas gracias y la verdad es que muy estimulante y bueno, pues la verdad me ha resultado muy interesante y enhorabuena por todo el proyecto que estáis llevando a cabo. Gracias. Adiós.